presento una vez más, soy el hermano Anthony Valenzuela, en esta ocasión para continuar con este estudio de la palabra de Dios en el tema profetas falsos versus verdaderos. Aquí en creerle, en esta parte número 6, donde nos vamos a topar con cosas y no en realidad cosas, sino que puntos importantes donde un verdadero profeta debe cumplir. Así es que lo invito a orar, ya sea poniéndose de rodillas o inclinando la cabeza para así pedirle la dirección a Dios. Muy bien, entonces oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, que moras en los cielos y reinas eternamente. Dios mío, gracias te damos porque tú una vez más nos das la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos y te rogamos, querido Dios, que tú seas dándonos la sabiduría de lo alto para así entender tu palabra y al mismo tiempo, querido Dios, ponerla en práctica. Querido Padre, también te pedimos y te rogamos que tú seas ayudándonos en estos tiempos difíciles, ya que se han levantado varios hombres y mujeres que dicen venir en tu nombre, pero que son falsos. Ayúdanos, Dios mío, a poder también argumentar nuestra respuesta con un escrito está. Querido Dios, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces comencemos con esta parte 6 de profetas falsos versus verdaderos. Muy bien, en el tema anterior vimos ya sea que un verdadero profeta siempre debe ser humilde. Ahora, un profeta de Dios no significa que siempre va a andar con los trajes o vestir siempre con ropa cara, con automóviles de lujo todo el tiempo, ya sea despilfarrando el dinero en propiedades, en automóviles, en riquezas, sino que más bien siempre va a ser humilde, siempre ya sea, está bien, por ejemplo, que tenga un auto ya sea valorado en un precio normal, por decirlo así, un auto común, no necesariamente una camioneta lujosa, un auto deportivo, ¿no? O también viviendo en una casa modesta, ¿no? Ya que hoy en día vemos y claramente lo podemos ver en YouTube y en otras páginas de internet, ya sea que usted puede buscar, no sé, los 10 pastores más ricos del mundo o profetas más ricos del mundo, etcétera, etcétera. Y créame que va a encontrar una infinidad de cosas en las cuales malgastan el dinero. Bien, también jamás anduvieran o andarán en autos lujosos, no solamente autos lujosos, sino que también en casas, en trajes, vestimentas, etcétera, etcétera. O ya sea trayendo artículos, ya sea cadenas, pulseras, anillos o aros en el caso de las mujeres, aunque también en los hombres también se ponen, o piercings, ya sea de oro, de plata o de cualquier piedra preciosa. No andarán con esos tipos de objetos. También no predicarán el evangelio de prosperidad. ¿Qué significa esto? Que no porque aquel profeta llene una iglesia o un estadio con cientos o miles de personas significa que es verdadero, o que siempre donde va la gente empieza a moverse descontroladamente o empieza a hablar en lenguas, y ojo, en lenguas, significa que esa persona sea verdadera. No tiene eso, ya sea un buen argumento. También siempre andará humilde, ojo, hay que tenerlo bien en claro eso, y caminará siempre con Dios. Y más adelante, si Dios nos da la vida y la salud, también veremos qué significa decir caminar con Dios. Bien, entonces ya habiendo resumido el tema anterior, vamos a continuar con esto. Bien, vamos a ver entonces ahora la sexta característica de un verdadero profeta. Bien, pero antes de esto, un verdadero profeta siempre desenmascarará y siempre reprenderá algo muy importante, que es el pecado, sin temer en absoluto las consecuencias que le puedan venir, ya sea encarcelamiento, hasta incluso la misma muerte y muchas cosas más. Entonces,
En esta sexta característica vamos a ver que un verdadero profeta no le va a tener miedo, ya sea hablar en contra del pecado, ya sea que usted rompa esas cadenas del adversario de las almas, o se libere de aquel pecado regalón, ya sea que usted ore, ayune y estudie la Biblia, para que obviamente se dé cuenta de su pecado y obviamente se aparte de él y no lo vuelva a cometer, y muchas cosas más. O sea, en realidad no va a tener vergüenza ni temor alguno para reprender el pecado, siempre y cuando él lo vea o mi Dios mismo lo mande. En este caso, bien, estos profetas, y ojo, lo puse así, profetas, porque hoy en día muchas personas se autodenominan profetas, hablan muy poco del pecado. O sea, hay personas que sí, ya sean hombres o mujeres, hablan del pecado, ya sea que dicen que tienes que renunciar al pecado, apartarte del mal, etcétera, etcétera, y sí, está muy bien. Pero ojo, no porque estas ciertas personas cumplan aunque sea uno, dos o unos pares, significa que sean verdaderas. No, tienen que cumplir todas las características que hasta el momento hemos visto y las próximas que vamos a ver. En realidad este evangelio no es un verdadero evangelio, ya sea que es un evangelio, ya sea que lo manipulan para que obviamente las personas se acerquen más a ellos. También la gran mayoría de personas le encanta escuchar este tipo de evangelio, ya sea para que su conciencia esté tranquila y no sea atormentada, ya sea por el que dirán, ya sea porque la persona se viste de una manera o no sé, a ver, en el caso de los hombres, los pantalones pitillos, en el caso de las mujeres, la ropa, el vestido bien apretado, los tacos, los aros, en el hombre hacia las vestimentas lujosas también, en las mujeres igual, y muchas cosas más. No solamente en el lado de la vestimenta, sino que también en otras cosas, ya sea alimentación, la manera de vivir, o hasta incluso la manera de hablar. También este tipo de personas les encanta escuchar este tipo de evangelios y obtener prosperidad sin arrepentimiento del pecado. Aquí ya pasamos al extremo, ya, o sea, estas personas, ya sea los profetas o profetizas en el caso de las mujeres, eh, ya sea que predican un evangelio muy suave, donde obviamente predican prosperidad, de que sí, Dios quiere lo mejor para ti, y muchas cosas más. Y está bien, es obvio que Dios quiere lo mejor para nosotros y suple, pero ojo, nuestras necesidades. O sea, Dios no nos dice, ya te voy a ser millonario, rico, poderoso, presidente. No, o sea, está bien. Vemos ya sea en el Antiguo Testamento, a lo largo de la Biblia, que Dios, claro, ha tenido y sus hijos, uno de ellos, el rey David, por ejemplo, que llegó a ser rey. Pero, o sea, Dios pone él sabiendo a quién se lo puede dar y a quién va a saber administrarlo. No significa que, por ejemplo, hoy en día en el diezmo y en las ofrendas la persona se va a hacer millonaria y todo eso. No, sino que uno está devolviéndole lo que le pertenece a Dios, nada más. Nosotros somos simples administradores, nada más. Y Dios suple nuestras necesidades, ya sea el vestir, el alimento, en el hogar. Y Dios obviamente a medida que pasa el tiempo verá nuestras necesidades y Él las va a suplir. Pero en este caso, este tipo de personas quieren seguir en el pecado y al mismo tiempo quieren seguir prosperando. Y créanme que eso no es así. Bien, vamos entonces a esta historia donde vemos al profeta Natán y al rey David, donde en este caso tenemos al profeta, como muy bien dije, Natán, y frente al rey David cuando cometió su pecado de adulterio, un terrible pecado, y luego mandó a matar a Urías Eteo, donde Dios le dijo al profeta Natán que debe reprender al rey abiertamente por los pecados que ha cometido. Natán, el profeta, sabía que todo el poder estaba en las manos del rey. El rey fácilmente podía dar un decreto para matarlo si él quería. Entonces, Natán obviamente se acerca al rey David, obviamente le dice, vamos a ver aquí el desenlace.
donde obviamente le cuenta una pequeña parábola y obviamente David se enfurece y todo eso, pero después se da cuenta de su error. Miren, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 4 dice, Jehová envió a Natán a David. O sea, ya tenemos en claro qué es lo que había visto Dios y qué es lo que le iba a aclarar Natán a David. Bien, entonces sigue diciendo, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Un consejo, mis queridos hermanos y hermanas, lo dije muy bien. También lean el capítulo 11, ya sea para entender más la historia del motivo por el cual pasó esto. Sigamos entonces. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces de aquí igual Dios al mismo tiempo, a través de Natán, como que le intenta hacer reflexionar, pero no es así hasta que le dicen lo siguiente. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, a pesar de todo esto, él le habría añadido más aún de las posesiones que el rey David tenía. Entonces, vemos que sea consecuencia de su pecado, David fácilmente podía mandar a matar a Natán, porque obviamente ya sea lo corrigió o le reprendió el pecado que cometió. Pero consecuencia de esto, es por eso que el rey David escribió el precioso Salmo 51, versículo 1 y 2. Bueno, son más versículos, pero solamente por medida del tiempo vamos a leer solamente estos, donde dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Bueno, según ya después obviamente sigue obviamente el Salmos, y obviamente ahí, bueno, el rey David le pide que le perdone, lo limpie de su pecado, etcétera, etcétera. Pero entonces vemos que hasta el momento, los ejemplos bíblicos que estamos viendo, que el profeta no le va a temer a nadie, obviamente al ser humano, en reprenderle su pecado. O sea, se lo va a decir tal cual. Si si mató, va a decir tú mataste, o tú fornicaste, o robaste, etcétera, etcétera. Pero ojo, esto no solamente de alguna manera va a aquellas personas que son profetas, sino que también un buen pastor va a comportarse de esta manera. O sea, tampoco va a tener pelos en la lengua para decirle a ya sea a los hermanos o a los miembros de iglesia las cosas como son. Hay que tener bien en claro eso. Bien, también en esta ocasión vemos cuando Acab le dice a Elías que es él quien alborota el pueblo de Israel, pero Elías no ha alborotado al pueblo de Israel, sino más bien le dijo que él y la casa de su padre han alborotado a Israel, abandonando los mandamientos de Dios y adorando a los Baales. Entonces, vemos otro ejemplo, que Elías no le tuvo temor, aunque sea él siendo rey,
aún así le dijo, ¿sabes qué? Están haciendo malas cosas, han abandonado a Dios y sus mandamientos, etcétera, etcétera. O sea, no le tuvo en ningún momento temor, siendo que, ojo, hasta el momento los ejemplos que hemos visto no han sido no ha sido cualquier persona quienes les hayan reprendido el pecado, han sido reyes con una autoridad total, obviamente humana. Y esta historia también lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18. Ya sea que por medida del tiempo no vamos a poder leerlo, pero allí está. Usted claramente y tranquilamente lo puede leer y estudiar en su casa. No crea que el hermano no me está diciendo todo. No, ahí está, usted lo puede leer, pero como digo de nuevo, por medida del tiempo no lo vamos a poder leer todo. También vimos que el profeta Jeremías es amenazado de muerte e incluso cuando habló ante varios reyes e incluso fue a parar más de una vez al calabozo. En Jeremías 18 podemos encontrar más detalles sobre uno de los momentos que tuvo que pasar por reprender el pecado. O sea, a pesar de que el profeta Jeremías haya hablado delante de muchos reyes y ha ido de cárcel en cárcel, él jamás tuvo miedo en reprender el pecado. O sea, un profeta no va a ser no muy bien querido, siempre prácticamente va a estar huyendo, no va a tener temor, obviamente, de hablar las cosas como son, sean a quien sea. Un ejemplo de ellos también vemos cuando, por ejemplo, en Daniel también, cuando no tuvo miedo a, obviamente, a no contaminarse con la comida del rey, y obviamente a no adorar a sus dioses. Y también cuando vemos con respecto a cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. También otro claro ejemplo de Juan el Bautista, que compareció ante Herodes, diciéndole que no es lícito que él tenga la mujer de su hermano. Juan reprendió la violación del séptimo mandamiento y también por el resultado de reprenderle este pecado a Herodes, Juan el Bautista le costó literalmente la cabeza. Sabemos muy bien que lastimosamente le cortaron la cabeza por reprender el pecado de Herodes. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí vamos a dejar esta pequeña meditación bíblica con respecto a profetas falsos versus verdaderos, que en esta ocasión hemos visto que un verdadero profeta va a reprender el pecado, sea ante quien sea el presidente, sea un rey, tenga el cargo que tenga la persona, aquella persona, un verdadero profeta, no va a tener miedo de decir y reprender el pecado. Siempre lo va a tener que hacer. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a dejar esto hasta aquí, siendo que no olviden también en compartir este material bíblico, ya sea también suscribiéndose al canal Radio Los Bereanos para que no se pierda ningún video y las transmisiones en vivo que se realizan los días sábados. Obviamente suscribirse y compartirlo y darle like a este video para que así más personas vean y obviamente lo compartan con sus seres queridos y se crezca y se estudie más la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, nos veremos en una próxima ocasión, si es así la voluntad de Dios. Bendiciones.